Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. Hoy, 16 de agosto del año 2020. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia, con la dirección y conducción de Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Atención, último minuto. Desde la Nueva Colombia, en la región del Guayabero, al sur del país Colombia, se comunican con nuestro estudio. Atención, desde el pasado 28 de mayo, las fuerzas castrenses del Estado han incursionado en la región allá Nueva Colombia de Vistahermosa Meta, región del Guayabero, sobre pretexto de erradicar la coca de manera forzosa. El día de hoy la comunidad nos está pidiendo, por favor, cómo es que extrañamente aparece en nuestras casas, dice el comunicado conjunto, tanto de AXEGRAC como de las organizaciones periodísticas, los medios comunitarios alternativos, que están siendo hostigados en el momento, hoy 16 de agosto, por el ejército y otros grupos insurgentes. Por eso conjuntamente dicen, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, aunado a ello fuimos llamados en horas de la mañana fuera del casco urbano de la vereda Nueva Colombia, y nos dice un grupo de 5 guerrilleros acerca del por qué decidieron atacar al ejército. Oído, porque siempre se dice es que son los campesinos los que le colocan bombas, tanques y demás al ejército. Oiga, pues, ¿quién hace la confesión de lo que ocurre allí? Primero dicen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que porque precisamente el Ejército Nacional andan con paramilitares y que no permitirían eso en sus áreas, y segundo, que lo hacen como respuesta a los 30 años de la desaparición física del comandante Jacobo Arena, tercero, que debido al maltrato que han venido siendo los campesinos, es así como precisamente las comunidades del Guaviare y sur del Meta, Vereda Nueva Colombia, Vistahermosa Meta, Azcatragua y el colectivo de prensa comunitario Voces Alternativos de la región del Guayabero al sur de Colombia, hacen este comunicado a la opinión pública, precisamente aclarando, no son los campesinos, es los campesinos, las víctimas que se encuentran en este momento en medio del fuego cruzado entre fuerzas castrenses del Estado y lo que allí llaman Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia, FARC, que a propósito también nos han hecho llegar estas personas el comunicado de 6 puntos. El comunicado de 6 puntos, que lo han recogido muy bien las dos organizaciones anteriormente mencionadas, está firmado por un John Linares, comandante del Frente Jorge Briceño de las FARC-EP. Pero entonces nos lo dice también allá el líder social, que a voces grita para que los organismos de control, de defensa de derechos humanos, organismos nacionales e internacionales, le pongan atención a las súplicas que los campesinos vienen solicitando al gobierno de Iván Duque, que por favor los escuche. Compañera, muy buenos días. Mire, pues en realidad estamos un poco preocupados, la comunidad del día de hoy, pues más que los días anteriores. Hoy, más que todos los días, nos madrugamos a levantar porque pues teníamos información de que había policía judicial en la zona y que podían haber posibles allanamientos y posibles capturas contra los campesinos. Pero pues al levantarnos y al abrir las puertas de nuestras casas nos encontramos con una sorpresa un poco pues desagradable. Nos encontramos con un comunicado público de las FARC, está en todas las casas de la vereda, donde específicamente pues ellos se responsabilizan por las acciones militares que han ocurrido, de los eventos con artefactos explosivos. Entonces pues estamos muy preocupados, la comunidad estamos denunciando la situación. Vamos a hacer una asamblea con la comunidad para tomar determinaciones, a ver qué camino vamos a tomar, porque pues en realidad quedamos en medio de los disparos de la fuerza pública y en medio de los explosivos que está poniendo las disidencias, las FARC. Entonces aquí cada vez se está poniendo más complicada la situación. Nosotros estamos en medio de una protesta pacífica y pues estamos en medio de balas y de artefactos explosivos. Entonces estamos bastante preocupados y queremos pues denunciar y darle a conocer a la opinión pública esta situación.
Así es pues que allá los dirigentes, los defensores de derechos humanos en la región del Guayabero nos hacen saber a través de Radio Clarín de Colombia a toda la audiencia nacional e internacional que ante la situación de zozobra que el Estado colombiano no garantiza el derecho a vivir dignamente y en sana paz, están preparándose precisamente para unos desplazamientos masivos. Aquí o nos mata la pandemia, decía uno de ellos, o nos matan las balas y prefieren desplazarse a la mayor brevedad, siendo responsable de ello al régimen de Colombia. Y nos vamos a nuestros titulares. Así es, con nuestros titulares, 10 contagios y un fallecido en Arauca. La Central Obrera Boliviana da un cuarto y medio a los bloqueos. En Argentina ignoran los avances médicos contra el COVID-19 en Cuba. Pobreza, desempleo, miseria e inequidad por gobierno colombiano. La pandemia desnuda el fracaso neoliberal, persecución judicial y asesinatos. Aniversario del asesinato de Jaime Garzón. Recuerdan con marchas a los mártires estudiantiles asesinados y con gases lacrimógenos desalojan a campesinos de sus campamentos. A ver, ahí van, allá en Arauca. Así es, ampliamos la noticia en Arauca. Por nuevos brotes de contagios de COVID-19 en el departamento de Arauca, autoridades y comunidad hacen retenes a vehículos a la vez que los fumigan para evitar la propagación del virus. Nos amplía la noticia Eduardo Beltrán. Muy buenas tardes para todos los radioescuchas de este importante noticiero. Bueno, quiero comentarles que acá en este pueblo de Arauca se tomaron unas medidas para controlar el contagio del COVID-19. Les había comentado en el noticiero anterior que habían más o menos unos 10 contagios nuevos en el departamento y 3 acá y una persona fallecida. De allá a acá, en toda esta semana no se ha sabido de ningún contagio, ninguna persona que esté enferma. La comunidad en diferentes partes del pueblo puso retenes y están fumigando todos los carros por dentro, por fuera, y no se deja circular sino hasta las 5 de la tarde. De ahí que el pueblo sigue dentro de una normalidad, entre comillas. No han habido más contagios y la misma comunidad es la guardiana de esta situación. Tenemos el grupo Los Araucos, tenemos la Guardia Indígena, todos trabajando en los diferentes puntos de fumigación de todos los vehículos. No entra carro al pueblo que no sea fumigado, todo carro que sale también es fumigado. Y también tenemos un puesto dentro del casco urbano, donde también se están fumigando los carros de forma gratuita para que evitar el contagio de este virus. Bueno, por hoy esa es la noticia más importante que hay en esta parte del departamento de Arauca. Y para todos ustedes que tengan muy buenas tardes, y les habló Eduardo Beltrán para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Eduardo. En Arauca, vámonos para Bolivia. La Central Obrera Boliviana, que adelantó las actividades reivindicativas convocadas para ello este día 13, hoy da un cuarto intermedio a los bloqueos. A ver, Fernando Gonzaga. Lindo día, audiencia. Empezamos con la noticia en Bolivia. La Central Obrera Boliviana declaró un cuarto intermedio a las medidas de presión en el país hasta el 18 de octubre, cuando se celebrarán las justas electorales. Según el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, los bloqueos no fueron en vano porque consiguieron 4 leyes. La decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo es darle un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina y estamos seguros que después del 18 de octubre no van a querer hacer el traspaso de mando, afirma Huarachi este viernes. Huarachi, asimismo, al señalar a los recientes atentados a las oficinas de la Central Obrera Boliviana ubicado en la ciudad de La Paz, denunció un atentado contra su vida y lo calificó de terrorista. Apuntó que este tipo de actos se veían durante los gobiernos de facto donde había atentados y terroristas, por lo que denunció el ataque ante las organizaciones internacionales. Los bloqueos en el país comenzaron el 3 de agosto con el pedido de que las elecciones se hagan el 6 de septiembre, luego de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunciara el 18 de octubre como
como la nueva fecha de las postergadas elecciones generales. Los conflictos también se dieron a raíz de la negativa del gobierno en aprobar leyes que beneficiaran a los sectores más desposeídos, que son los campesinos. Para Radio Clarín de Colombia, desde Bolivia les habló Fernando. Gracias, Fernando. Ahí puede ser, querida audiencia nacional e internacional. Y es gracias a un gobierno de facto, ñañañe. Damos información, noticias desde Argentina. Cuba solo tiene 8 muertos por millón de habitantes, mientras que Argentina 125. Y contagiados, Cuba registra 282 enfermos por millón de habitantes, mientras que Argentina 6.380. Nos amplía la noticia Alberto Más. Buenos días, audiencia. Acá la noticia de lleno. El 22 de marzo, la actual vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner regresaba con su hija desde Cuba, donde fue a buscarla ya que había sido atendida por una enfermedad en la isla. Y la derecha argentina se volvió loca. Sus mensajes falsos se pusieron en marcha enseguida, anunciando que la vicepresidenta de la nación viajaba en el avión con su hija y 300 médicos cubanos, y que otros 700 venían después. Recién se inició la cuarentena en la Argentina debido a esta pandemia y se comenzó a hablar de la posible llegada a nuestro país de médicos cubanos, ya que hechas las cuentas, faltarían alrededor de 400 especialistas emergentólogos y terapistas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. La derecha desató una furibunda batalla mediática contra los médicos cubanos y ahora, cuando ya el presidente extendió este viernes la cuarentena hasta el 30 de agosto, porque estamos ya por llegar a los 10.000 contagios por día, cuestión que produce alegría en los periodistas mercenarios de los medios de comunicación que atacan permanentemente a este gobierno y que salieron a boicotear la vacuna rusa, a impulsar marchas contra las medidas de prevención dictadas, a pesar de que nos encontramos con el sistema que está a punto de colapsar en la región metropolitana. El presidente muestra gráficos comparativos, pero en ninguno aparece Cuba. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ni siquiera escucha a quienes insisten en buscar colaboración en la medicina cubana y sus profesionales, a pesar de que al momento Cuba solo tiene 8 muertos por millón de habitantes y Argentina 125. Y sobre los contagiados, Cuba tiene 282 enfermos por millón de habitantes y Argentina tenemos 6.380. La derecha presiona a las autoridades del gobierno progresista y popular para terminar con los controles, realizar la apertura de la cuarentena e indudablemente en no acordar con la ayuda de Cuba. Hicieron campaña contra los médicos cubanos y vienen ganando la pulseada. La derecha solo quiere muertos en la calle y saben bien que los que se mueren son los pobres. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, habló Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Gracias, Alberto. Regresamos a Colombia y directamente a su capital metrópoli, Bogotá. Las políticas económicas del gobierno de Iván Duque solo han generado desempleo, pobreza e inequidad. Camila. Buen día, audiencia. Las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque han generado un aumento de las tasas de desempleo, pobreza e inequidad. Esta semana se publicó el índice del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año 2020, que evidencia un desplome del 15.7% con referencia al trimestre anterior. Este desplome se deriva del abordaje por parte del gobierno de la crisis sistémica y ahora de la pandemia del COVID-19. Abordaje que está caracterizado por el salvamento al sistema financiero, en el que se ha privilegiado por encima de la garantía plena de los derechos esenciales del pueblo colombiano, que incentivaría la economía real, la cual jalona el 70% de este Producto Interno Bruto. Este desplome es el más significativo en los últimos 90 años y está concatenado al desplome de la demanda interna del 16,8%, confirmando el recrudecimiento de la pobreza en Colombia. Desde Bogotá, para Radio Clarín de Colombia, les habló Camila Galindo. Y de Colombia nos vamos para Cuba. Así es.
En Cuba, la pandemia ha Buen día, audiencia. La pandemia de la COVID-19 ha desnudado la esencia deshumanizada del modelo neoliberal en nuestra América. La crisis sanitaria ha llevado a que hoy hay más de 11 millones de contagiados y de ellos 403.000 fallecidos. Luego de Brasil, México y Perú, Colombia aparece dentro de los países más contagiados, mientras el pueblo colombiano padece de esta brutal enfermedad. Su presidente Duque se dedica a tratar de exonerar a Álvaro Uribe Vélez de su condena por los delitos cometidos. Es preciso que el pueblo acabe de entender de que lo más importante que debe hacer su gobierno es atender a la salud de su pueblo. Para Radio Clarín de Colombia, informó Tony López. Buena, Tony, de Cuba nos vamos para Ecuador. Buscan chivos expiatorios, crean shows mediáticos pretendiendo ocultar sus maniobras, amenazan, judicializan y hasta asesinan al pueblo indefenso. Antonio Ruiz, adelante, Antonio. Buen día, estimada audiencia. Resulta que en mi país ahora se puede ser un delincuente de corbata, y a veces sin ella. Solo tienes una condición: odiar a los correístas, y no estorbar en el saqueo, por supuesto. Y lo digo porque puedo enumerar muchos delitos cometidos a vista y paciencia de los que gobiernan, y no existe ley alguna que se aplique. Esto ha causado muerte y hambre. Se buscan chivos expiatorios para desviar la atención de las privatizaciones de las empresas del Estado. Se crean shows mediáticos y así ocultan sus maniobras. Se amenaza, se judicializa y se cometen asesinatos como el último del israelita, socio de Bucarán, porque sabía mucho y estaba dispuesto a hablar. Pero este lo grabó todo y esta historia se volverá contra ellos cuando funcione la justicia, que por ahora no la veo por ninguna parte. No tenemos presidente, nos gobiernan unos fariseos y que como han mentido tanto, ahora ya no pueden sostenerse legalmente y han optado por crear un estado de miedo y persecución. Solo es cuestión de tiempo y estos caerán. Algunos jugarán, pero sus crímenes no los dejarán vivir en paz nunca. Tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Se preguntarán, ¿quiénes son? Todos, no se salva ninguno. Ahí encontramos asambleístas, contraloría, salud, educación, bienestar. Obras públicas no han hecho nunca nada. No se ha construido nada en este país. Y lógico, la cabeza, el gobierno. Desde Ecuador para Radio Clarín de Colombia les habló Antonio Ruiz. Gracias, Antonio. Y nos regresamos para Colombia. Así es. 21 años de asesinato de Jaime Garzón, quien decía de frente y con algo de humor la realidad colombiana. Nos amplía la información Oscar Rodríguez Ortiz. Buen día, audiencia, un saludo cordial. El 13 de agosto se cumplieron 21 años del asesinato de Jaime Garzón Foré, un vidente, un compañero que nos decía la verdad de frente y con algo de humor para que nos entrara facilito a la conciencia colectiva, para que despertáramos a la realidad. Por su trabajo de conciencia lo mataron, por su fiel causa lo exterminaron, como a muchos otros en este país, porque a unos pocos no les conviene que el pueblo despierte. Hoy quisiera dejarlos con algunas ideas de Garzón expresadas en una de sus conferencias en Cali. Escuchen con atención este pequeño registro. Que no asumimos esto.
Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el límite del papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto gente. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si acá es un compromiso de todos, el bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguir rendiendo tributo, así como nuestros antepasados rendieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados de caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. Desde el municipio de Soacha para Radio Clarín de Colombia les habló Óscar Rodríguez Ortiz y con la mente abierta vive feliz. Hombre, ese sí que es un mensaje bien bueno, ahora que se cumplieron los 21 años del asesinato o magnicidio del humorista Jaime Garzón. Y como Jaime Garzón lo decía, un gran visionario, hombre, los derechos no se mendigan, paisanos, se conquistan. Y nos vamos también ahora para Uruguay. En Uruguay, la Federación de Universitarios y Estudiantes se movilizó este 14 de agosto, hace grandes movilizaciones en recordatorio a los mártires estudiantiles asesinados durante el terrorismo de Estado. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal en Uruguay, Silvia Wall. Silvia. Buenos días, audiencia. De lleno acá a las noticias en este espacio desde Uruguay. La Federación de Estudiantes y Universitarios de Uruguay, FEU, convocó como todos los años a la marcha que se realiza el día de hoy, 14 de agosto, en recordatorio a los mártires estudiantiles asesinados durante el terrorismo de Estado. La fecha coincide con el fallecimiento del primer mártir estudiantil, Liberarse, asesinado por la policía en una movilización de estudiantes en 1968. Esta es una fecha emblemática para el movimiento estudiantil. No es una fecha que solamente nos permite recordar y reivindicar a las compañeras y compañeros que dieron su vida por la construcción y por la lucha de un mundo mejor, sino que también nos permite plantearnos las perspectivas para adelante, los horizontes para seguir luchando. El lema de este año es: sin educación pública no hay futuro. Y esta manifestación tendrá dos aspectos centrales. El primero tiene que ver con la memoria de los mártires en el contexto de necesidad de luchar por la democracia y con el avance de algunos discursos de odio que vienen de parte del gobierno y legitimar la violencia. El otro tema central de la manifestación es que producto de la ley de urgente consideración que impone este gobierno es el recorte presupuestal para la educación pública, previsto para el decreto y anunciado para el próximo quinquenio por parte del gobierno. La educación pública está en peligro. Esta ley busca sacar los recursos de la educación pública a la educación privada, que se pone en el mismo papel. Efectivamente, es algo que nosotros no podemos permitir porque se viene mercantilizando la educación. Se viene quitando la perspectiva de una educación como derecho humano frente a las perspectivas que avanza del gobierno a la educación como mercancía. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Para Radio Clarín de Colombia les habló Silvia Ubal. Gracias, Silvia, y nos vamos para Brasil. Una situación preocupante porque son desalojados campesinos de sus campamentos por parte de las fuerzas represivas del Estado. Lo hacen con bombas de gases lacrimógenos, dispersándoles del lugar. Nos amplía la noticia Alan Regi, un corresponsal desde Brasil. Buen día a tu audiencia.
Este viernes el gobierno brasileño hizo otro delito contra los movimientos sociales. Campesinos del movimiento Sin Tierra fueron desalojados del campamento Quilombo Campo Grande en Campo del Medio en el estado de Minas Gerais por las fuerzas policiales del estado. A la primera hora de la tarde los campesinos fueron atacados por bombas de gas lacrimógeno y se dispersaron del lugar. Según el movimiento, casas de plantaciones fueron destruidas por la policía pocas horas después. La Escuela Popular Eduardo Galeano, donde se alfabetizaba niños, jóvenes y adultos, también fue destruida por un tractor. Aproximadamente 450 familias vivían en el área de la fallida planta de caña de azúcar Ariadinópolis, que terminó sus actividades aún en 1996. Después de la ocupación y revitalización de las tierras del 1998, los agricultores familiares estaban en constante disputa con los propietarios que reclaman la propiedad del lugar, que fue recuperado durante 2 décadas por los campesinos sin tierra. Según el MST, solo en el último año, las familias han producido 8.500 sacos de café y 1.100 hectáreas de cultivos sin el uso de pesticidas. El movimiento Sin Tierra es uno de los movimientos sociales más activos en Brasil desde los 80, luchando por la reforma agraria en el país. También es el mayor productor de ajos orgánicos sin pesticidas en América Latina. Desde Fortaleza, Brasil, Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. Y no olvide, querida audiencia, anunciante, también allá los periodistas, comunicadores sociales, sobre todo alternativos e independientes, de los que tropean, que les dicen la cosa al régimen, y que no las pueden decir muchas veces porque no tienen un espacio comunicacional donde hacerlo, pues en Radio Clarín de Colombia lo tienen. Pueden ir separando sus espacios. Así pues, comuníquense con nuestro WhatsApp. Más 57 311 261 3094 y también al más 57 311 448 9348. Es así, queridos radioescuchas, que hemos llegado al final de esta emisión de prueba. Les habló Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. No olviden ingresar también al periódico virtual clarindecolombia.info. Allí encontrarán información, noticias de interés y de opinión a nivel local, distrital, nacional e internacional. Así es, Iván. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.